Capítulo 13. Ante las desgracias y dificultades. Hasta ahora hemos estado repitiendo que la vida es la expresión de una realidad suprema, absolutamente positiva, absolutamente inteligente, creativa, que, por lo tanto, la vida es, o debería ser, para nosotros, una suma de experiencias totalmente positivas. Y no obstante, vemos que, al menos para muchas personas, suele ser todo lo contrario, una sucesión de dificultades o adversidades. ¿Qué es lo que está tan mal? ¿La vida o nosotros ante la vida? ¿Es quizás nuestro deficiente funcionamiento la causa de un erróneo sentido de los valores y, por tanto, la causa de todo dolor? Cuando una persona se encuentra enfrentada con desgracias irreparables, con la pérdida de los seres queridos, con el fracaso de una labor producto de muchos años de esfuerzos, con el engaño, con la pérdida de un sentido físico, es difícil entonces creer, aceptar que en el fondo todo es perfecto, que todo es correcto, que todo es expresión positiva de un ser absolutamente positivo. Por ello, trataremos de ver desde esta perspectiva, diríamos espiritual, integral, qué sentido tiene lo que llamamos desgracias y lo que llamamos dificultades. Sentido de las desgracias. El problema principal parece estar en que nosotros tenemos un sentido de los valores que no coincide con el que aparentemente rige la existencia, la vida tal como es. Nosotros, en nuestro impulso a vivir las cosas agradables, para sentirnos satisfechos, para sentirnos afirmados, estamos seleccionando constantemente unas circunstancias o personas o hechos como buenas, como favorables, y rechazamos las opuestas como desagradables, como negativas para nosotros. Así nos apegamos a las personas, nos apegamos a las situaciones. Yo amo a los seres que conviven conmigo porque con ellos hay un intercambio afectivo, vital e intelectual. Y entonces quedo supeditado a estas personas porque la satisfacción que vivo en este intercambio la asocio tan estrechamente a la imagen de tales personas que para mí se convierte en una necesidad el seguir teniendo esta imagen o esta persona junto a mí. Y cuando ella desaparece de mi horizonte, de mi contacto físico humano, entonces todo yo me siento desamparado, abrumado por esta carencia. Todo el problema, pues, del sentido del sufrimiento, de las desgracias, reside en el hecho de que yo estoy utilizando la vida y sus circunstancias para adquirir una seguridad, una felicidad y un bienestar. Y esto parece que no es la realidad, el sentido real de nuestra existencia. Yo no estoy aquí para acumular o para crear una serie de situaciones agradables en las que yo me afirmo y a las que me apego. Yo estoy aquí, en primer lugar, para descubrir la realidad, la verdad, para descubrir y vivir de un modo directo lo que es este ser que vive, este yo que está detrás de todos mis actos. La vida tiene inicialmente un sentido didáctico para que yo aprenda lo que es esencial y lo que es secundario. Esencial es lo que no cambia. Secundario es lo que cambia. Lo esencial no depende de nada.
Lo secundario depende siempre de otra cosa. Lo esencial, como su nombre indica, es algo que ninguna cosa puede darme, es algo que ya es, que está presente, es lo que ya soy. Lo secundario, lo accidental, es lo que puedo adquirir y puedo perder. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final, y en este sentido, ninguna de las cosas que son efímeras, temporales, que están inscritas en el tiempo, fenoménicas, pueden darme esa realidad plena, esa identidad última que yo busco. Pero yo, a través de mi hacer, a través de mi existir, puedo ir descubriendo al ser que hay detrás de este hacer, la realidad que hay detrás de todos sus modos de expresión. Aunque la acumulación de experiencias o la retención de determinadas experiencias o personas o circunstancias nunca me dará esa felicidad, esa realidad inalterable que yo busco. Por consiguiente, este parece ser el primer error básico, el primero y el último fundamental. Cuando en la vida yo trato de conseguir cosas en el vivir, en lugar de abstraer la enseñanza que estas experiencias traen consigo, yo quedo apegado a la circunstancia misma. Si yo viviera cualquiera de las cosas que vivo de un modo más consciente, descubriría que las cosas actúan a modo de estímulos, que en mí se produce una respuesta a estos estímulos y que esta respuesta es un modo de mí mismo que me hace descubrir una potencialidad o una capacidad que hay en mí y que de algún modo es un descubrimiento parcial, progresivo de mí mismo. Cuando vivo una experiencia de esta manera, la experiencia es fecunda, constructiva, porque me conduce a la autenticidad, hacia la madurez, a descubrir lo que es real. Pero cuando me quedo atado a la misma experiencia, a su fenomenología, a sus circunstancias, entonces no obtengo de aquella experiencia el fruto que he de sacar, porque no la vivo de un modo inteligente, porque no la asimilo de un modo pleno. Este parece ser el obstáculo principal. Yo establezco un modo de vida, un estatus en el que las cosas son buenas para mí. Tengo un hogar, una familia, una ocupación, un ambiente de amistades, en resumen, un mundo arreglado a mi manera, en el que me encuentro bien. Y entonces trato de simplemente alimentar este mundo, de conservarlo tal como está. En todo caso, que crezca, pero sin tocar nada de lo que hay. Esto es imposible. La vida es un proceso constantemente creativo y, por lo tanto, constantemente destructivo. La vida es una transformación permanente y es en el hilo que hay a lo largo de todo este proceso de transformación, en el motivo, en la fuerza, en la fuente que hay detrás de todo lo que cambia, creándose o destruyéndose, donde yo puedo hallar lo que no cambia, lo que no se crea ni se destruye. El sentido de la transformación hay que buscarlo en lo que no se transforma. El sentido del cambio está en lo que no cambia. El sentido de toda mi existencia, de toda mi fenomenología, está en el yo, que es el sujeto idéntico detrás de todo cambio y de toda experiencia. Cuando, en lugar de tratar de descubrirme a mí mismo en la experiencia, yo confunda la experiencia conmigo mismo,
entonces este yo mismo se sentirá lesionado, se sentirá trastornado por las circunstancias adversas que inevitablemente ha de hallar. Por consiguiente, expresándolo en un lenguaje más o menos vulgar, yo no estoy aquí para pasarlo bien. Estoy aquí para llegar a ser yo, para llegar a descubrir quién soy yo, qué es la existencia, qué es la verdad detrás de esa existencia. Estoy aquí para hacer un trabajo que consiste, por un lado, en desarrollar todas mis capacidades y, por otro, gracias a este desarrollo, en descubrirme a mí mismo detrás de ellas. Dicho en un lenguaje religioso, estoy aquí para descubrir cuál es la voluntad creadora detrás de la creación. Y mientras yo quede apegado a unos aspectos de la creación, no descubriré la voluntad del ser que está detrás de la creación. Para descubrir a ese Dios, a esa realidad única, simple, yo he de soltar las cosas múltiples, las cosas que cambian dentro y fuera de mí. ¿Significa eso que he de sacrificar lo que yo valoro, lo que yo amo, lo que yo considero bueno en la vida? No, yo no he de sacrificar nada. En todo caso, lo que tendría que sacrificar es mi error de perspectiva, la ilusión en que vivo, el engaño. Pues mientras viva apoyándome en ilusiones, en engaños, la consecuencia será la desilusión, el desengaño. Así pues, un sentido correcto de los valores consistiría en que yo descubriera que mi vida solo tiene sentido en la medida en que, a través del vivir, yo voy siendo más yo mismo, en la medida en que, mientras voy desarrollando más y más mi capacidad creativa en inteligencia, en afectividad, en acción, al mismo tiempo voy descubriendo, voy tomando conciencia del sujeto que está detrás, de la realidad de donde surge esta capacidad creativa. Este es, pues, el sentido primordial, inmediato, llegar a ser yo mismo. No confundirme con mis cosas, con mis cualidades, con mis productos, ni, sobre todo, con mis efectos exteriores. Cuando yo polarizo mi actitud de búsqueda en esa dirección de ser yo mismo, se desvanecen automáticamente la mayor parte de dificultades o adversidades con las que tropiezo. Cuanto más me apoyo en las cosas, más susceptible soy de quedar lesionado, herido. En cambio, cuanto más suelto, más despegado estoy de las cosas, no por indiferencia, no por estar encerrado en un muro de frialdad, sino porque vivo una identidad más profunda que me libera de las cosas que se mueven, más yo descubro que las cosas son en sí esencialmente positivas. Viviendo desde este punto de vista creativo, la misma destrucción es algo en sí totalmente positivo, por cuanto es una manifestación parcial de la realidad superior. Si estoy apegado a las estructuras, a las normas, bien sean externas, personas, circunstancias, ambientes, o internas, estados, más estaré luchando con la dinámica de la vida y más estaré sintiéndome violentado por cualquier cosa que pueda alterar esas estructuras o formas o ideas o estados. Vivimos en una actitud extremadamente cómoda, pasiva. Vivimos como si viniéramos aquí a instalarnos en un confort y desde él asistir pasivamente al desarrollo de las cosas como meros espectadores. Y nosotros somos eminentemente actores de la existencia y yo soy actor con todo mi ser. Todo mi ser se está expresando
y se está recreando constantemente junto con esta expresión y recreación de todo. Pues yo no soy aparte de las otras personas, yo no soy aparte de la vida, yo no soy aparte de la naturaleza, aparte de la existencia. Yo, como personalidad concreta, soy naturaleza, soy humanidad, soy circunstancias, soy historia. Por consiguiente, toda mi personalidad ha de ser un proceso constantemente dinámico, constantemente en transformación, y toda resistencia a esa transformación se traduce en dolor. Tal vez todo esto suene como algo muy remoto, muy extraño, comparándolo con nuestro modo actual de vivir. Es posible que así parezca, pero las cosas son así, y solo en la medida en que nosotros descubramos por nosotros mismos cómo son y tratemos de adaptarnos a cómo son, conseguiremos algo positivo. No existen remedios fáciles para lo que es consecuencia de una perspectiva distorsionada. No existen aspirinas para el error de perspectiva en la vida. Sentido de las dificultades. Siempre que en la vida nos encontramos con dificultades es porque hay algo a hacer. La dificultad es una situación concreta, real, que tiene un sentido para nosotros, un significado personal. Y este significado es que yo he de cambiar algo, o bien en relación con el exterior o en relación con mi interior. O bien yo he de cambiar de ambiente, de circunstancias, he de tomar una decisión, o he de cambiar mi modo de ver o de sentir. La dificultad siempre es un roce, una diferencia entre mi modo de valorar el mundo y el mundo tal como se me presenta. Es un síntoma positivo de la existencia, un síntoma de que algo ha de ser modificado, o la circunstancia o yo. La dificultad viene siempre como consecuencia de que o bien yo he medido mal el exterior o quiero que el exterior siga siendo de un modo determinado. O bien he petrificado la existencia o bien yo me he petrificado a mí mismo en relación con la existencia. La vida es una adaptación constante, una creación constante. Por ello, cada vez que yo trato de inmovilizar en mi interior la imagen de las personas o de las circunstancias, me vienen dificultades. Es mi visión de las personas, de las circunstancias, de mí mismo, lo que ha de ser transformado, cambiado. O bien tengo que desarrollar mayores capacidades que hay en mí, o debo rectificar mi perspectiva, mi valoración de las cosas y de mí mismo. Por ello, el sentido de la vida no consistirá en que yo me ahorre dificultades o en que elimine adversidades. Consistirá en que yo viva tan intensamente mi actualidad que la adversidad no sea ya adversidad, porque no haya nada que pueda ser adverso a mi modo de sentir y mi modo de hacer. La dificultad no ha de ser dificultad para mí, porque yo he de vivir ensamblado, adaptado a las circunstancias internas y externas. Cuando una exigencia exterior se ofrezca a mí, será una invitación a que yo responda interiormente. No olvidemos que ya ahora vivimos las dificultades exteriores unas veces como negativas y otras como algo positivo. En el primer caso las llamamos adversidades, el sentido duro de la existencia. En el segundo las llamamos, por ejemplo, una aventura.
Vemos también que la mayor parte de las actividades recreativas de la gente son los deportes. Pues bien, la mayoría de los deportes consisten precisamente en luchas, en desafíos. Todo juego, por definición, es una lucha. En él hay que vencer unas dificultades. Y la gente, cuando se cansa de las dificultades de la vida, busca su recreo precisamente en los espectáculos combativos, en las películas o libros donde haya violencia, donde haya un enigma, algo que superar, o buscan crucigramas, que es otro modo de plantearse artificialmente dificultades. O sea que la dificultad solo es un mal cuando yo la resisto. En cambio, cuando la vivo como un medio de ejercitarme, de desarrollar mis capacidades, es un bien. Es mala cuando la rechazo. Es buena cuando la acepto como un medio de autodesarrollo. Por lo tanto, el mal no está en la dificultad, sino en mi postura personal ante la dificultad. Quizás pueda parecer inhumano afirmar que las desgracias personales no debieran ser para nosotros problemas de sufrimiento, pero hemos de decirlo, y esto no nos ha de hacer inhumanos, sino realmente humanos. Yo he de amar a las personas no porque sea un deber, sino porque es mi naturaleza el amar. Pero el amar no es nunca retener a una persona o a una situación. El amar no consiste en poseer o exigir que una persona esté o sea de un modo. El amar consiste en esta participación interna de nuestra conciencia de realidad, de felicidad, en este intento de comunicar dinámicamente al otro esa felicidad, para que él a su vez sea feliz, a su modo, en su línea, en su trayectoria. Nunca se trata de retener, de poseer, de obligar, de atar a la otra persona, y ella queda libre de mí. Entonces el amor tiene un carácter eminentemente creativo, porque no impide a la persona ser ella misma, sino que, por el contrario, la ayuda. Para muchas personas el problema principal es la muerte que nos separa de nuestros seres queridos, la muerte que injustamente nos priva de la visión física de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Una vez más se aplica aquí un erróneo sentido de los valores. Si para mí la vida tenía como sentido la posesión de las personas o seres a quienes quería, entonces viviré la muerte de un modo trágico y nada habrá que pueda consolarme realmente. Pero si yo descubro que la vida es algo en sí, porque es expresión del ser, y que, en tanto que tal expresión, la vida es lo único que es, comprenderé entonces que la muerte realmente no existe, que solo existe la vida. La vida es lo que es la expresión en la existencia del ser que es, y en su esencia es eterna, como eterno es el ser del que la vida es expresión. Lo único que cambia son los modos o formas de vida, nunca la vida. Cuando yo confundo la vida con las formas concretas en que se expresa, es cuando, al desaparecer las formas, me sentiré frustrado. Este fenómeno lo vemos un poco cuando los padres, a medida que asisten al crecimiento de sus hijos pequeños, poco a poco van sintiendo como un desencanto, porque aquel niño, tal como lo querían, se les va. Deja de ser de aquel modo ingenuo, infantil, y empieza a tener personalidad propia, gustos propios. Comienza a írseles de las manos. Y esto los padres, sobre todo la madre, con frecuencia lo viven como si perdieran algo.
Los padres, al amar posesivamente a aquel niño, lo confunden tanto con sus formas de expresión que, al desaparecer tales formas, es como si desapareciera de algún modo el ser que aman. Por supuesto, este ejemplo es relativo, pero en el fondo es lo mismo que ocurre con las personas mayores. Yo creo que la persona es esto que ven mis ojos. Confundo a la persona con la apariencia física que afecta a mis sentidos, pero la persona nunca es ni nunca ha sido esa apariencia física. La apariencia física es el resultado, la expresión de la verdadera persona, de la única persona. La verdadera persona es la unidad de conciencia que piensa, que siente y que quiere. Lo que pasa es que yo asocio a esta verdadera persona con su forma física y si desaparece esta, para mí es como si desapareciera la verdadera persona. Pero la forma física es como todas las formas, está en un constante proceso de renovación. Pretender inmovilizar las formas es pretender inmovilizar todo lo que es cambio. Las personas a quienes amamos no son nunca las formas, sino que es ese espíritu viviente que está animando a las formas, que está dando sentido, riqueza, valor a las formas. Y esta persona real que está detrás de las formas nunca desaparece, porque es la vida misma. Si yo ahora, en mi vida cotidiana, aprendiera a darme cuenta de que estoy relacionándome no con cuerpos que se mueven, sino con seres vivientes, con inteligencias y voluntades, con un yo que se expresa y aprendiera a ver que estoy relacionándome directamente con este yo que hay detrás de la apariencia física y me viera a mí mismo como yo, descubriría que la realidad misma de mí mismo como vida es totalmente independiente de las formas a las que da lugar. Descubriría entonces que la vida es algo al margen de las formas. La vida trasciende las formas. La vida individual, no la vida como fenómeno conjunto, sino la vida individual, la individualidad, trasciende las formas individuales a que da lugar. Descubriría, pues, que sólo existe vida, que sólo hay vida y que la muerte no es nada más que una mera transformación de formas y no afecta para nada a lo que es vida. Solución. El sentido de mi existencia, decía, es descubrir que detrás de toda mi fenomenología, detrás del desarrollo de mis facultades, está esa conciencia de identidad de mí mismo, que en un sentido trascendente le llamo Dios. En la medida en que yo aprovecho mis experiencias para tomar conciencia de esta realidad central, yo en relación a Dios, empiezo a vivir esa felicidad, esa realidad, esa plenitud. Empiezo a vivirme a mí mismo como un foco dinámico en el que lo exterior no añade absolutamente nada, sino modos de expresión de este interior. Solo en la medida en que yo viva esa realidad central, trataré de buscar esa realidad en lo exterior. Si yo no vivo mi dimensión central y vertical, quedaré apegado irremisiblemente a mi dimensión horizontal. Solo en la medida en que yo soy y aprendo a abrirme a los demás en este ser que es Dios, tendré la capacidad para soltar mis identificaciones, mis apegos con mis modos de ser o con los modos de ser de los demás en relación conmigo. La única liberación positiva, real, es cuando yo descubro mi realidad como ser.
Entonces, para mí, la vida tiene un sentido, no ya de búsqueda, como hasta ahora, sino de expresión constante, creativa, rica, fecunda, de esa plenitud, de ese amor, de esa inteligencia, de ese poder que están en mi ser, que son mi mismo ser. Entonces yo me expresaré de un modo inteligente, actuaré de un modo inteligente a nivel individual, a nivel social, pero sin quedar atado para nada a las cosas que hago o digo, a las cosas que me hacen o me dicen, porque lo que hago lo hago como expresión de mí mismo, no como un medio para un objetivo. Entonces deja de existir una motivación ulterior. En cada momento daré la expresión más inteligente que pueda, más eficaz que pueda, más profunda y sincera que pueda, pero le daré del mismo modo a como el sol da su luz, a como la flor da su perfume, es decir, de un modo natural, porque es su naturaleza darlos, sin que en ello haya una finalidad ulterior. Se trata de una expresión de su naturaleza, no de un medio para un fin. Por consiguiente, la base para cualquier posible liberación del sufrimiento consiste en que yo descubra la verdad de mí mismo, o sea, este yo, y que descubra este yo en dirección a su realidad absoluta, última, que llamamos Dios. Y esto convertido en experiencia, no como una teoría, como una simple hipótesis, sino como experiencia central. Solo en esa medida quedaré libre. Y cuanto más haga, más libre quedaré. El actuar me liberará. Cuanto más yo exprese lo que siento, más seré yo mismo en el fondo y más libre quedaré de lo que expreso. Más amaré a las personas y al mismo tiempo más libre quedaré de ellas, porque no me apoyaré en ellas, no las utilizaré para nada. Entonces desearé que las personas sean ellas mismas y las ayudaré a ser ellas mismas, lo cual no significará imponerles mi modo de ser, sino tan solo irradiar en ellas lo que yo vivo como realidad interior. Y esto se halla al alcance de todo el mundo. No estamos aquí hablando de un ideal utópico, estamos hablando de algo inmediatamente realizable, de algo que está en el centro de cada uno de nosotros. Se trata solo de ver si yo estoy viviendo en dirección a esa realización o si vivo pretendiendo que las cosas se inmovilicen, se eternicen, pretendiendo fijar la imagen que me resulte placentera o rechazando, volviendo la espalda a lo que no me gusta o no me sirve. He de ver si en cada instante estoy viviendo de cara a este ser realmente yo, y no de cara a un poseer, retener o conseguir que el exterior haga esto o lo otro. Y todo esto hay que trabajarlo cuando las cosas van bien, no cuando se producen las adversidades. Todo esto hay que trabajarlo siempre, pues si en un momento determinado esto es verdad, lo es siempre. Y los momentos mejores son cuando yo estoy bien. De hecho, hay todo un modo de desarrollo interior integral de la personalidad. Hay un modo que se apoya en la afirmación de lo biológico, que es el placer, afirmación de la afectividad, que es la alegría y el amor, afirmación de la intelectualidad, que es el descubrimiento permanente, y afirmación espiritual, que es la conciencia directa del ser. Forman toda una escala positiva, pero curiosamente esta escala tan fantástica no la puedo vivir en el momento en que me apego a una parte de ella, en el momento en que retengo, por ejemplo, lo que es satisfacción del cuerpo.
Cuando yo me confundo con la satisfacción corporal, esta identificación o apego de mi mente en relación con el placer del cuerpo se convertirá en dolor. Si yo vivo el afecto humano en sí tan estupendo, tan fantástico, si lo vivo estando yo confundido, identificado con el sentimiento y con la situación que va asociada a este sentimiento, inevitablemente esto se traducirá en dolor. Es decir, puedo ascender por la escala positiva, por todos sus peldaños, a condición de que en cada momento yo efectúe el salto necesario para buscar la conciencia profunda de mí mismo. Si quedo retenido en la experiencia fenoménica, entonces esta parte positiva traerá consigo la correspondiente parte negativa. Y así estaremos situados en los pares de opuestos: placer, dolor, amor, odio, verdad, mentira, ser, no ser. En cambio, si en el momento en que experimento el placer, placer que vivo porque lo he de vivir, porque es la ley natural, es la afirmación, la realidad en el nivel biológico, yo no quedo apegado a él, sino que a partir de esa conciencia de placer físico me suelto y descubro que hay un yo que es ese placer, un yo del cual me viene ese placer y me suelto de ese placer, entonces eso no me traerá consigo el dolor. El dolor es la contraparte inevitable de la identificación con el placer. Cuando no hay identificación con el placer, cuando hay solo experiencia del placer, entonces esto no trae consigo el dolor. Lo mismo ocurre con el amor. El amor es una experiencia fantástica, para muchos la más importante. Me refiero al amor a nivel corriente, humano. Pero en cuanto yo me apego al amor en mi experiencia personal y a las circunstancias a que asocio ese amor, al modo de ser de la persona, a su figura, a su comportamiento, etc., entonces esto se traduce inevitablemente en adversidad, en malestar, en protesta, en recelo, en resentimiento, porque la vida me demuestra que aquella persona se aparta continuamente de la idea inmovilizada que yo me he formado de ella o de la situación amor con relación a ella. Y entonces yo me quedo desengañado y muchas veces me paso la vida reivindicando aquella figura, aquella imagen que tengo en mí, imagen que es la positiva, la luminosa, la que despertó el amor y a la cual quedé identificado, pegado. Si exijo el amor de un modo, de una forma, esto trae consigo su parte contraria, el resentimiento. Solo cuando vivo el amor y lo suelto, porque puedo ascender del amor personal a una conciencia más profunda de ser como amor, no un modo de amor, sino el amor en tanto que ser, liberándome de las formas, solo cuando utilizo cada peldaño de la experiencia concreta para referirlo a lo que es el centro, a mi identidad profunda, solo entonces me libero de la forma positiva y por lo tanto evito la forma negativa correspondiente. El proceso en la mente es el mismo. Yo descubro una verdad, tengo una idea que veo como buena, como correcta. En la medida en que yo me identifique con esta idea, chocaré continuamente con errores, con equivocaciones, con mentiras, con contraposiciones a mi idea. Pero si yo veo esta idea, pero de ella paso a una intuición de verdad en sí, de la cual esta idea es una forma, entonces podré admitir otras formas de verdad que iré descubriendo, y el hecho de que esta forma de verdad que yo veo ahora me sea negada o transformada en otra, no implicará dolor. En la medida en que esté identificado con ella, esto representará dolor para mí. Tendré que defenderla, me sentiré contrariado,
La oposición a la idea en que yo me apoyo me producirá malestar, angustia, resentimiento, odio. Así pues, la vida es realmente el medio para ir desarrollando nuestras capacidades, expresándolas en el mundo de un modo inteligente, pero al mismo tiempo para irme descubriendo a mí mismo detrás de ese existir. Y solo cuando yo insisto en ese aspecto de ser yo mismo, de realizarme, de descubrirme detrás del proceso de existir, solo entonces desaparece esa vulnerabilidad al sufrimiento, a las desgracias, a la adversidad. Mientras yo esté confundiéndome con cosas, mientras yo esté reteniendo cosas, ideas, sensaciones, estados, la negación de mí mismo junto con la negación de estas ideas, sensaciones o estados, será inevitable. Y esto es el dolor, esto es la desgracia, esto es el sufrimiento. O sea que estamos aquí para ir adelante y para despertar. Cuando uno se resiste a ir adelante, cuando se resiste a aprender, a crecer, a llegar a ser, a soltar, cuando uno pretende que la vida sea una cosa cómoda y que uno tenga una actitud pasiva en ella, inevitablemente esto se traduce en dolor, porque la vida es un proceso dinámico, transformante, revolucionario, desde dentro de nosotros. El trabajo, hemos dicho, hay que hacerlo en todo momento y sobre todo cuando uno está bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando viene una desgracia, una adversidad que nos sacude interiormente, que nos produce una conmoción? Ya hemos dicho que no hay remedios fáciles, que no existen parches que puedan solucionar todo lo que es consecuencia de una perspectiva, de una postura errónea. No existen soluciones cómodas. La única solución es ser de verdad uno mismo. Mientras esto se va trabajando, mientras se va realizando, la única solución que pueda dar es que en el momento de la adversidad la persona reflexione sobre todo esto. La adversidad no es algo que se dirige contra la persona, no es algo que la vida despiadada nos manda. La adversidad es un modo natural de funcionar de las cosas que se opone a nuestro modo no natural de ver las cosas, a nuestro modo artificial o convencional de ver las cosas. La adversidad me está dando, sin pretenderlo, una lección de verdad, de la verdad. Me está obligando a que yo descubra que en mí hay algo que funciona mal, algo que está equivocado o que está poco desarrollado. Por supuesto que yo puedo personalizar la adversidad, puedo protestar ante la vida o ante Dios. Eso es lo más fácil. Es lo que hace el niño pequeño cuando se hace daño o cuando se equivoca. Siempre da la culpa a su hermano o a la mesa o a quien sea, pero nunca a sí mismo. Si nosotros queremos seguir teniendo esa actitud de lamentación o de protesta, podemos seguir haciéndolo. Pero sepamos, al menos, que estamos haciendo exactamente lo que un niño de pocos años. Y la actitud inteligente es buscar algo más que esto, es tratar de entender lo que ocurre. Reflexionar, pues, en el sentido de eso que llamamos adversidades, que siempre traen consigo este mensaje aparentemente amargo, duro, de que yo he de crecer, de que en el fondo he de vivir la plenitud, pero no como yo lo pretendía, sino que he de encontrarla donde realmente está, en el ser profundo y en el ser supremo, nunca en las formas, nunca en las cosas, nunca en las circunstancias. Cuando yo la encuentre en mi ser y en el ser supremo, que son dos grados de la misma cosa, entonces descubriré que la existencia está llena de satisfacciones. No obstante, en el momento en que quiera retener cualquiera de estas satisfacciones, esto se me convertirá en dolor,
en mis propias manos. El placer, el amor, la alegría, toda cosa positiva de la existencia es para vivirla con libertad y dejarla en libertad, nunca para poseerla, nunca para retenerla, nunca para creerme que aquello es mío o que yo soy aquello. Yo soy yo, y aquello es un modo de mí. He de dejar aquello para seguir siendo yo. En el momento en que invierto el proceso, quedo atado a la cosa y entonces la cosa, la vida, la dinámica de la vida se me cae encima. Y a eso lo llamamos adversidad, desgracia, dolor. Considerar, pues, todo esto y tratar de situarse en la conciencia clara de sí mismo. Yo soy aparte de todo, y de Dios, el Ser Supremo, el Absoluto, en el que yo soy. Dios y yo. Dios que es el Absoluto, y yo que soy un foco de conciencia en esta realidad suprema a la que yo puedo y debo abrirme, y que es el único sitio en donde yo puedo vivir la realidad, la plenitud, la verdad. Insistir en este proceso de centramiento y de apertura a la conciencia suprema de ser, hasta que uno logre recuperar su propia noción de ser, de energía, de felicidad. Esto puede costar horas, días o años, según la fuerza del error, pero esta es la única solución.